Página 15. La Alta Edad Media, Handon, 1971. Historia Universal Siglo XXI, volumen 10 de 36. 1.2. El Imperio Carolingio a la muerte de Carlos. A. Las fronteras del imperio en el oeste. Cuando Carlomagno murió, en el año 814, las fronteras de su imperio corrían desde la desembocadura del Elba hasta los Pirineos, directamente junto al mar, con dos únicas interrupciones: como países de hecho autónomos se exceptuaban Gascuña y Bretaña. Los Pirineos separaban el imperio carolingio del mundo del Islam. También aquí existían dos enclaves, porque, tras la conquista de España por los árabes, un número relativamente escaso de visigodos se había retirado al extremo noroeste de la península fundando allí el pequeño reino de Asturias y Galicia. El rey de este pequeño estado, Alfonso II el Casto, había mostrado profunda lealtad a Carlomagno, al que había obsequiado frecuentemente con presentes. En el extremo noroeste de España se había configurado bajo Carlomagno la Marca Hispánica, que se extendía hasta el Ebro. Desde el extremo oriental de los Pirineos las fronteras carolingias tocaban de nuevo el mar, y seguían la costa hasta una comarca situada inmediatamente al sur de Roma, la región de Terracina. Asimismo, Baleares, Córcega y Cerdeña estaban en manos de los francos, no obstante los reiterados ataques musulmanes. Según la red Internet, Carlomagno no conquistó España debido a derrotas en la batalla de Roncesvalles y a que una alianza de cristianos y musulmanes frustró sus planes. Explicación. En la batalla de Roncesvalles, Carlomagno perdió a toda su retaguardia y a Roldán. Este hecho influyó en sus planes para la península ibérica. En el 824, bajo el reinado de Ludovico Pío, hijo y sucesor de Carlomagno, los carolingios sufrieron una segunda derrota en Roncesvalles. Esta derrota impidió que los francos penetraran más en la península y facilitó la fundación del reino de Pamplona. Aunque retomó las campañas hispánicas unos años después, Carlomagno no las dirigió personalmente. Se centró en asegurar el control de las tierras situadas inmediatamente al sur de los Pirineos. Logró capturar Barcelona, pero renunció a tomar Zaragoza. B. Italia. La situación era complicada en Italia. El norte estaba indiscutiblemente dominado por los francos desde la derrota lombarda. No otra cosa ocurría con Roma y los restantes territorios papales. Directamente al este de Roma se situaba la región de Spoleto, que había pertenecido al Imperio Lombardo. Por algún tiempo, Carlomagno permitió allí la pervivencia en el gobierno de un duque lombardo. Italia meridional, si se prescinde del extremo sur de la península, que pertenecía al Imperio bizantino, coincidía exactamente, desde el punto de vista político, con el Ducado de Benevento. Este ducado, enclave igualmente del en otro tiempo Imperio Lombardo, poseía una dinastía nacional que se mantenía allí y practicaba una política tendente al dominio de toda la Italia meridional. A pesar de tal objetivo expansionista, Carlomagno respetó la dinastía allí imperante y se contentó finalmente con un reconocimiento teórico de su soberanía, ya que los bizantinos, en el extremo sur, no habían renunciado a su pretensión de volver a incluir extensas partes de Italia en el ámbito de poder del emperador romano de Oriente. El resto de Italia estaba en manos de Carlomagno. Como única excepción y tras largas luchas, Venecia seguía siendo bizantina. C. Las regiones orientales del Imperio Carolingio. Los límites orientales del Imperio Carolingio fluctuaban. Tras la sumisión de los sayons, el territorio del imperio se extendía por el este hasta el curso del Elba, y lo seguía en toda su longitud. Al este de la corriente del Elba, sin embargo, se iniciaba el mundo eslavo. Entre el Elba inferior y el mar Báltico,
Desde el Trave hasta el Warnow, estaban los abodritas más al sudeste, en Mecklemburgo, se asentaban los wilzos, los linones habitaban a la orilla derecha del Elba, entre el Abel y el Elde, y los sorbios, se situaban entre el Elba y el Saale. En la zona media, entre los montes Riesengebirge, Karkonosze, y Ercegebirge y la selva bohemia vivían checos y eslovenos al sur del Danubio, en la orilla izquierda del Enns, los carintios. Estos poblaban Carintia, Estiria y una parte de Austria. Entre los pueblos mencionados, los carintios constituían una excepción, ya que su territorio, como se ha dicho, fue conquistado por los bávaros, que, pronto cristianizados, estaban integrados, prácticamente en todos los aspectos, en el Imperio carolingio, al que de hecho pertenecían. En el norte los eslavos entraron en contacto con los francos tras la incorporación de Sajonia. Ya hemos mencionado que los abodritas habían tomado partido por los francos en la lucha de estos con los sayons. Como recompensa pudieron tomar posesión de Nordalbingia. La colaboración de estos eslavos con los francos prosiguió. Abodritas eran los que en el futuro habrían de vigilar las fronteras danesas, asumiendo así una tarea llena de peligros. En efecto, en el año 808, su duque, tras caer en manos danesas, fue ahorcado sin consideración alguna. Oprimidos entre sus adversarios daneses y sus tradicionales enemigos, los wilzos, los aboditas se apoyaron en los francos. En realidad, Carlomagno ejercía sobre ellos una especie de protectorado. Sin embargo, no intentó convertirlos al cristianismo, lo que se pone de relieve por la circunstancia de no encuadrarlos en su imperio. Los wilzos, aun procurando a los francos mayores dificultades que los abodritas, reconocieron finalmente la supremacía de aquellos, sin por ello adherirse a la cristiandad. También su comunidad constituía una especie de estado tope contra los eslavos que habitaban más al este. Por el contrario, un verdadero peligro para el estado franco lo representaban en un primer momento los soravos que, en grupos numerosos, habitaban junto a las fronteras de Sajonia y Turingia. Sin embargo, en el año 806 fueron puestos fuera de combate y pasaron a engrosar el gran cerrojo defensivo eslavo que se cerraba entre el Imperio carolingio y las enormes masas eslavas de las regiones situadas más al este. Se produjo posteriormente el contacto entre los checos, bohemios, y los francos. Tuvo lugar al incorporar el Estado franco a su jurisdicción los territorios dominados por los ávaros. En el año 805 una gran campaña de los francos condujo a que el duque checo cayese en la lucha, pero no aportó resultados decisivos. Probablemente, sin embargo, los checos debieron reconocer una soberanía franca en términos no muy precisos, puesto que, en un documento del año 817, Bohemia se enumera entre las regiones asignadas a un hijo de Luis el Piadoso. Al sur de Bohemia se encontraba Carintia, que conducía, a través de Istria, a Italia y, consiguientemente, a las regiones fronterizas de que ya hemos hablado. Página 17.